Gracias, Diana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, que se encuentren con salud y pues que ya pronto superemos todos esos problemas de pandemia y podernos ver algún día presencial. Gracias, Diana, nuevamente. Gracias, amigos de Nobel Biocare, por la invitación a I+D. Y bueno, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Me tocó hablar de un tema que me apasiona mucho y que me ha revolucionado muchísimo mi forma de trabajo. Desde la primera vez que estuve jugando con los tejidos blandos, para mí era como tener una bola de plastilina y poder crear, crear sonrisas naturales, pero más allá de eso, con la experiencia poco a poco nos dimos cuenta que hay algunos requerimientos especiales, lo cual veremos a lo largo de esta charla. Cabe señalar que esto de manejo de tejidos blandos es un tema muy extenso, hay muchísima literatura, es bastante, entonces traté de resumir un poquito. No podemos entrar a jugar con esa bola de plastilina que se llama encía para estos pronósticos que queremos. No es posible estar jugando con la encía o tejidos blandos si no tenemos conocimiento de cómo se comporta. Entonces voy a mencionar solo unos pocos artículos. Hay cientos de miles de artículos al respecto y yo traté de seleccionar algunos tres más o menos que son muy importantes, al menos para un servidor. Es un poquito larga la charla, voy a tratar de explicarlo más en casos clínicos, más que en la teoría. Y bueno, como siempre, si hay algunas preguntas, Diana, pues les molesto que me las hagan llegar. Si necesito frenarme, me freno. Insisto, en San Luis tenemos un curso que son 3 días y aún nos falta tiempo. Ahorita es 1 hora, trataré de ser breve. Esta es una diapositiva que me gusta mucho. Me gusta mucho hablar acerca de eso que nos pasaba, que considerábamos que el diente tiene que ser, o el implante tiene que ser muy parecido al diente. Y realmente las estructuras son bastante diferentes. Si alguno de los colegas que están aquí conectados, el día que es una extracción, se dará cuenta que inmediatamente ese margen gingival se ve colapsado. Se ve, no sé si ven mis manos, pero cuando tú quitas un diente, se ve que se cae la encía hacia adentro del alveolo, porque estamos rompiendo fibras, ligamentos que mantienen al diente en su posición. Las fibras dentogingivales son sumamente importantes, mantienen a la encía en la posición adecuada respecto al diente, es una posición natural. Luego las fibras de la cresta alveolar también son otras que se van a perder y todo ese tejido gingival se va a colapsar. El ligamento, sabemos, también lo rompemos. El quitar un diente es mutilar al paciente. Por eso siempre es preferible tratar de conservar dientes, siempre y cuando tengamos un muy buen pronóstico. Cuando vemos del lado derecho la versión del implante, tenemos N cantidad de evidencia científica que nos habla acerca de cómo se comporta la encía, qué es lo que hay, cómo va a responder, cambios de plataforma, conexiones directo a plataforma. Y aquí lo que nos va a lograr mantener ese volumen de encía o la encía en la posición adecuada es los componentes protésicos. Y entrando a este tema, hay un artículo que recientemente acabo de leer y Giacomo Fabbri habla un poquito acerca de la remodelación temprana. Lo que está haciendo Nobel con las nuevas superficies es tratar de evitar al máximo pérdida de hueso. Otros autores como Thomas Sienkiewicz coinciden en que el tener un grosor adecuado de encía, eso va a hacer que tengas hueso. Y con los aditamentos de Nobel, como lo es el cuello anodizado, con las diferentes capas de superficie, Nobel ha logrado lo que ninguna empresa había logrado antes. Diferentes macrodiseños y microdiseños en un solo implante y un componente protésico, los cuales nos va a ayudar a mantener esos tejidos. Eso es maravilloso. Imagínense colocar un implante y que no tengamos remodelación. Imagínense que el tejido, en lugar de perderse, ha crecido hasta un 25%.
Ya como Fabri nos habla un poquito de la conexión del implante, y esto podría mencionar muchos autores, ya como Fabri, está Tomás Linkevicius, Christian Starr, muchos autores, bastantes que hablan acerca de las conexiones múltiples de un implante. Eh, Cuando tenemos casos muy complicados, yo he contado que por lo menos hacemos 10 desconexiones. 10 desconexiones del aditamento protésico del implante. Si no conocemos cómo funciona esa biología gingival, si solo consideramos que la encía es un pedazo de carne, un pedacito de carne, cual si fuéramos vulgar, con todo respeto para los carniceros, pero el carnicero no se pone a pensar en la biología de la carne que está cortando. Él solo hace un corte y prepara un filete. Y es una carne muerta. Nosotros estamos jugando con una carne viva y tenemos que darle su valor y conocer esa biología. El grosor del tejido blando, igual, múltiples autores lo hablan al respecto. Algo que donde llega Nobel innovando es cuando hablamos de superficie del cuello y el macrodiseño. Ah, caray, esto es importante, claro que es importante. Normalmente teníamos cuellos eh, maquinados hasta completamente, cuellos pulidos, luego, se me fue ahorita, hay tres tipos de diseño, los completamente tratados, arenados o porosos, los maquinados y los que son pulidos. Y revisando alguna literatura, de hecho en el módulo anterior con mis alumnos de posgrado, fue parte de la tarea. Algo que cuando tú aprendes a poner implantes, no, al menos en lo personal, a mí no me platicaron. Esto esto de los cuellos pulidos, te curabas en salud de que no tuvieras una enfermedad para implantar, porque era una seguridad, pero también hacía una remodelación ósea. Cuando vemos un implante de los TAI Ultra, nos damos cuenta que ese cuello parece pulido, pero cuando te vas al microscopio no es pulido, tiene rugosidades. Además, tiene algo diferente de cualquier otro implante, la anodización. Esa anodización me va a ayudar a tener hueso y me va a ayudar a tener tejido. Se comporta bastante bien, es muy, muy importante. Protocolos de fresado. Si tenemos fresados agresivos, fresas agresivas, calentamos el hueso, pues eso nos va a repercutir en que podemos tener algo de infecciones. Y por último, tenemos materiales restaurativos. Si no tenemos un material completamente biocompatible, podemos tener unos resultados negativos, adelgazamiento de la encía, cierta mucositis, perimplantitis. Y cuando Nobel llega con este tema innovador, como es el On-One, ya les he hablado en otras ocasiones de On-One, es imposible que la plática de hoy no la enlace con On-One, porque lo que hemos estado trabajando estos meses nos ha revolucionado completamente. Vamos a ver dos casos más adelante, uno de conexión normal y otro de conexión con On-One. Son muy diferentes, muy, muy diferentes. Bueno, cuando vemos una corona de implante, específicamente en anteriores, lo que es el manejo de perfiles estaba limitado, o manejo de tejidos blandos, se limitaba mucho al sector anterior. Al día de hoy sabemos que no solo es para el sector anterior. Necesito cuidar la encía, necesito tener hueso y necesito entender esa biología, qué, dónde y cómo. Uno de mis autores favoritos, además, tengo el honor de ser amigo del doctor, el doctor Oscar González. Él en el 2010 hizo una publicación de un artículo que fue muy revolucionario. Lo hizo junto con el doctor Lee y otro doctor Arnold. Le pusieron nombre y apellido a las zonas de un aditamento protésico conectado al implante. ¿Cómo se llaman? Las zonas que van por debajo de la encía le pusieron perfil subcrítico y el perfil que nos mantiene los contornos gingivales se le denominó perfil crítico. Cuando ya hacíamos algunas cosas de manera hasta cierto punto empírica y cuando le dan nombre y apellido, empezamos a entender cómo se comporta. 2020 sacó una reedición, en el 2020, esta reedición está todavía más explícita, más precisa y se documenta también de nueva bibliografía, lo cual nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que estamos haciendo. Después, en el 2021, otro maestro
Ramón Gómez Meda, junto con el doctor Blatz y Jonathan Esquivel, sacan otro artículo, el cual me ha gustado mucho más, porque le ponen nombre, apellido paterno y apellido materno a las zonas de un perfil de emergencia, lo que nos ayuda a mantener los tejidos blandos. Esto porque es importante. Vamos de la mano a entender qué es lo que sucede en cada área. Un cuadrito, ahorita vamos a ver un cuadro que me llama mucho la atención. Primero vemos el esquema. Tenemos tres zonas. Ramón Gómez Meda, Jonathan y Marcus Blatz se definen en tres zonas: el margen estético, la zona de unión y la crestal. Esta zona es muy, muy, muy crítica y hay que cuidarla mucho. Y no se diga la zona de unión. Visto esquemáticamente, Oscar González tenía perfil crítico y subcrítico. Acá tenemos tres zonas y esas tres zonas van a estar interactuando en aproximadamente 4 milímetros, es decir, llevamos nuestra odontología casi al microscopio y tenemos que razonarlo. ¿Por qué es importante cada zona? La zona es la estética, la B de unión, y la C es la zona crestal. La función de la zona estética, acondicionamiento estético, que quiere decir que nos va a posicionar en el margen gingival donde lo queremos tener. Vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Tenemos un epitelio circular, lo más parecido a lo que sería el surco gingival, surco de un diente natural. Tenemos epitelio escamoso estratificado. Esto, ¿a mí para qué me sirve saber que es un epitelio escamoso estratificado? En la implantología va a haber una continua descamación de esta área, que es un mecanismo de defensa, es el líquido crevicular, y la continua descamación nos ayuda a proteger una invasión bacteriana. Y después, cuando hablamos acerca del On-One, que es un aditamento protésico, es la primera porción protésica, pero tenemos un área biológica bastante importante. Si es el área de unión, es el área donde el tejido va a estar completamente unido y va a estar bien sellado y va a permitir una interacción entre el líquido crevicular y la descamación. Y el no mover esta zona y al estar anodizado y atraer las células a que cicatricen, esto nos va exageradamente de maravilla. Esta zona tiene mucho que ver dónde tienes el implante. Si está muy profundo, muy crestal, muy palatino, muy vestibular, eso es cómo va a ser el diseño. Porque acá no habla de diseño. Esto normalmente viene siendo convexo. La convexidad me va a migrar la encía hacia donde yo la quiera migrar. Alguna vez una doctora que trabajaba aquí con nosotros me preguntaba: doctor, ¿cómo sé dónde agregar y dónde quitar? Si tú sabes observar, el propio tejido te va a decir dónde agregas y dónde quitas material restaurativo hasta que diseñes un perfil adecuado. Esta zona de unión es porque está el epitelio de unión. Aquí es donde hay esta unión hemidesmosomal. En esta unión hemidesmosomal, ahorita vamos a hablar un poquito del artículo de Giacomo Fabri. Vamos a ver lo que es el tejido y entender un poquito más esta zona. Es epitelio no queratinizado. Es donde se hace la unión hemidesmosomal. Y aquí vamos viendo más o menos las medidas, de 1 a 2 milímetros de largo. Si suman, nos va a dar aproximadamente 4 milímetros. Y la zona C, que es la que está inmediatamente por arriba de la plataforma del implante, tiene que ser un diseño lo más recto posible. Y en algunas ocasiones, si podemos tenerlo cóncavo, como sería un cambio de plataforma, nos va mucho mejor. Aquí es donde vive el tejido conectivo. ¿Qué tiene de importante el tejido conectivo? Es muy poco vascular. Muy, muy poco vascular, lo cual lo hace muy susceptible a diferentes situaciones. Este es del artículo de Giacomo Fabri, nos habla de esa pequeña bandita. ¿Cuánto dijimos que mide? Aproximadamente 1 milímetro. Esto está inmediatamente arriba del implante. Después tenemos el epitelio de unión. En este epitelio de unión tenemos hacia la zona más crestal aproximadamente de 30 y va descendiendo hacia el epitelio de unión hasta 15 capas de células. Por eso se ve muy rojo, por eso se ve muy enrojecido. Si no lo sabemos respetar, fácilmente vamos a arrancar ese epitelio de unión. Es donde hay esa unión hemidesmosomal. En ese epitelio de unión, conforme nos vamos más hacia arriba, más hacia la cresta, es donde hay esa descamación continua. Si yo estoy
quitando y poniendo aditamentos, les decía aproximadamente 10 veces, en casos complejos, esto lo estamos arrancando. ¿Y qué sucede? Hay una continua herida, continuamente estamos haciendo una herida, y esa herida va a haber un infiltrado bacteriano y va a haber un infiltrado inflamatorio, lo cual nos reduce el tejido conectivo y por ende vamos a tener menos hueso. Entonces, el perfil de emergencia es importante en todas las restauraciones, no nada más en anteriores, en molares también. Vamos a mantener tejidos, vamos a mantener huesos y vamos a tener implantes de calidad a largo plazo. En el 86, el profesor Thomas Abergson nos hablaba que se consideraba normal 1.5 milímetros el primer año. Y es cuando él mismo dice, esto no es normal, y entendió que era por las múltiples desconexiones que se hacían. Y entonces es donde Nobel toma el concepto de un abutment al mismo tiempo, que sería el on-one, pero no estaba anodizado. El simple hecho de tener aquí el epitelio de unión pegado y no estarlo arrancando ya era una gran ventaja. Ahora con la anodización, se los puedo decir, no en artículos, lo veo clínicamente, hay grandes cambios, grandes mejoras. Mi perio, él no colocaba implantes de Nobel, y cuando empezamos a probar el On-One, él me dijo, si es cierto que funciona, si es cierto que genera tejido, yo me cambio a Nobel. ¿Y qué creen? Ya es de la casa Nobel también. Ya también está comprando Nobel. Después, el doctor, en el 2018, habla acerca de la mucositis, la perimplantitis, todo lo que afecta esas múltiples desconexiones. Entonces, aquí tenemos un problema. Arturo, me acabas de decir que en un caso complejo de manejar tejidos, de hacer un perfil de emergencia, puedes quitar hasta 10 veces, ¿sí? Y más, si el laboratorio tuvo algún error, tienes que probar, quitar, poner, regresar. Eso te complica más las cosas. Esos son los casos complicados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no suceda? Vamos a ver nuevamente este video. Los que vieron la plática anterior seguramente lo vieron. Los que no, vamos a empezar a entender de qué estoy hablando. El implante sigue siendo el implante de siempre. Y conectamos este aditamento. La superficie está activa o activa las células cicatrizales. Yo he visto una cicatrización increíble en 2 días. Parece imposible. Tengo las fotos. Se los puedo mostrar. Los que me siguen en Facebook se darán cuenta. Les estoy publicando. Y es una maravilla ver que el tejido sana tan rápidamente. Estimula los queratinocitos, estimula que sane. Por ahí puse una fotografía a los 2 días, donde se veía blancuzco. Y alguien me dijo, ¿es infección? No, no es infección. Es un tejido que está queratinizando. La superficie alterada químicamente del aditamento, esto es lo que hace, estimular el desarrollo de nuevas células, una unión hemidesmosomal bastante certera, lo cual impide la penetración bacteriana, y eso es lo que llamamos el sellado biológico temprano. En resumen de esta introducción pequeña acerca de la teoría, al día de hoy, con las nuevas superficies de Nobel, yo me siento muy tranquilo. Sé que
No se va a parecer nunca un implante, un diente, pero al día de hoy reemplazar un diente mediante un implante con este tratamiento y estas conexiones, estoy haciendo lo más parecido a lo que fuera un diente natural. Si ya antes el implante se parecía un poquito, ahora me acerco un poquito más, estoy un escalón arriba de lo que anteriormente teníamos. Al día de hoy me siento muy tranquilo usando estos aditamentos. Pero le decía a mi representante que realmente me cae muy mal el aditamento. ¿Por qué? Porque ahora siento que lo necesito en cada caso que pongo. Pero no, eso es una broma. Me cae muy bien, Eduardo, si estás por ahí, un saludo. Me cae muy bien este aditamento, pero sí he visto tan buenos resultados que quiero usarlo en cada caso que hago. Esto es cómo funciona, es como se ve en un acercamiento. Es el implante más el aditamento de On One y sus aditamentos protésicos con sus coronas de circonio perfectamente bien pulido. Y la superficie es esto. Cuando yo les hablo de una superficie de multizonas o multisuperficies, más apical tenemos más poros y más rugosidades. La zona media tenemos un poco menos de poros. Vamos subiendo hacia la zona crestal, los poros decrecen y en la zona del cuello tenemos rugosidades, más no porosidades. Esto es una pieza de ingeniería increíble. Y cuando hablamos del Long One, que sería esta porción, que es la primera parte protésica, está altamente pulido, lo cual le gusta a la encía. Y a diferencia de los implantes Tissue Level, que se han usado por muchos años, yo veo cuando tengo el On One en contacto con el hueso, yo no tengo pérdidas de hueso. Al contrario, el hueso por esa superficie anodizada atrae las células que cicatrizan tanto de encía como de hueso. Y es una maravilla. Puedo mostrarles radiografías y se darán cuenta que hay hueso presente, especialmente cuando puse el On One el mismo día de la cirugía. Y bueno, dejo de la teoría. Yo sé que la teoría puede ser un poquitín aburrido. Dejamos de hablar de autores. Les voy a ir explicando un poquito acerca de estos casos. Y tomando esta diapositiva, este es un implante directo a conexión. Vemos diferentes situaciones de tejido comparado con estos. Ya les iré explicando. Este caso no lo mencionaremos hoy, lo mencioné en la charla pasada, pero vamos a hablar de estos dos casos. Si no, la tarde se nos va a ir. Ok, empezamos con un implante post-extracción. Este implante post-extracción es un caso bastante interesante. Es un paciente que vive fuera de la ciudad. De hecho, él es extranjero, viene de Brasil. Él toda su vida practicó el ciclismo. Un buen día se cae de la bici, se fractura el diente. Se lo repararon mediante una endodoncia. Si logran ver, se ven las fisuras. Y comiéndose no me acuerdo qué medio que comía. Seguramente haber sido el peligrosísimo sándwich de pan Bimbo. Y se le fractura el diente. Él no quería perder su diente. En algún momento de su vida le dijeron, es que este diente ya no funciona. Y él hizo todo lo posible por mantener su diente en su boca. Y el peligrosísimo pan Bimbo fractura este diente. ¿Cómo se ve? Cuando él llega con nosotros, está completamente fracturado. Ya le habían hecho cirugía periapical, le habían hecho una endodoncia de niño muy grande, pero el diente ya dio lo que tenía que dar. No hay manera de cuidarlo. Vemos la tomografía. Este es un implante, aunque ahí parece corto, es un implante, si mal no recuerdo, es 4.3 por 13, y pues ahí se ve chaparro, pero es que algo muy anormal, y por eso le hice hincapié, el paciente es extranjero. Algo anormal es que en México tengamos este volumen de hueso para un anterior. Esto en México casi nunca me ha tocado. Otra cosa es tratamos de curarnos un poquito en salud, porque veíamos que la raíz estaba sin cortical, entonces tratábamos de envolver completamente en hueso, y evidentemente sí nos quedó un poquitín sumergido. Usamos cirugía digital guiada, una guía impresa de manera local. Reforzamos con pattern resin algunas zonas donde no había suficiente soporte del acrílico. Aquí nuevamente el perio nos ayuda a sacar un pedacito de pellejo y colocarlo. En esta ocasión lo hicimos de una manera diferente. Casi siempre quitamos primero el diente y luego metemos el conectivo. O quitamos el diente, ponemos implante y metemos conectivo. Esta vez nos fue muy bien. No quitamos el diente inmediatamente.
el doctor se fue directo al conectivo, colocó el tejido y una vez que lo fija, ahora sí voy a meter el implante. Es decir, él empezó haciendo el trabajo gingival y yo me dedico al área de implante y prótesis. ¿Por qué cirugía guiada? Si es una anterior, soy mucho hueso. Porque mientras menos riesgos tome, voy a estar mejor. Estoy hablando de un sector estético. El paciente quería verse tal cual estaba. Sí hubo ligeros cambios al final, pero realmente es mínimo. Ustedes juzgarán el resultado. Fresamos todo el protocolo de fresado, cirugía guiada, bajamos el implante, usamos un TAI Ultra, ya eran de los primeros que había en México del Active TAI Ultra, y tuve el gusto de poner de los primeros, no el primero, pero sí de los primeros. Tuvimos un torque increíblemente grande. Al día de hoy sí puedo aguantar 70 newtons, pero siempre trato de dejar un poquito menos porque se me hace un poquito fuerte, compresivo. Es lo que hablaba ya como Fabri. Fresas muy agresivo, puedas tener resultados diferentes. Afortunadamente con Nobel, los resultados parece un implante todoterreno. Vemos cómo colocamos el implante exactamente en la posición protésica. Tengo grandes ventajas el haber hecho una cirugía guiada. Voy a emerger por palatino. Voy a respetar la papila distal. Si leen El destino de la papila distal, un artículo de Oscar González, se darán cuenta que en corto plazo la papila distal tiende a perderse. Tenemos el nasopalatino y tenemos un gap enorme que rellenar. Dense cuenta del volumen que tenemos. Hay mucho, mucho que rellenar. Este es el implante que usamos. Y aquí, al tener ese torque tan maravilloso, tengo otra ventaja. Puedo hacer una carga inmediata. ¿Cómo hacemos esta carga inmediata? Ponemos un temporal de titanio, nos damos cuenta que emergemos completamente por palatino. Pongo primero un tornillo cicatrizal. Ese tornillo cicatrizal me va a permitir rellenar de hueso sin que se meta nada a la zona del implante. Ponemos el huesito y una membrana de colágeno. Y mientras el trabajo sucio lo hacemos fuera de boca, ya vimos dónde estaban las alturas del implante. El propio diente del paciente lo vamos a usar para hacer un temporal. Hacemos previamente una llave de silicón. Esa llave de silicón es para posicionar solo el sector de la carilla, es decir, desgastamos toda la parte palatina. Vamos a usar su propio diente, pero solo la zona vestibular. El temporal de titanio opacado. Lo fijo con resina y retiro de boca y afuera de boca termino haciendo todos los contornos. Aquí vemos claramente esa zona crestal. Este es un análogo y en la zona crestal Ramón Gómez Meda propone que sea una zona recta, pero si tenemos una zona cóncava, y eso nos lo habla Oscar González, en esa zona cóncava voy a alojar tejido de una mejor calidad. Otro de los requisitos de la carga inmediata es colocar la restauración que no contacte en ninguna oclusal, una protrusiva, retrusiva, lateralidades, no debe contactar nada. Y lo más útil que podamos hacer este diente es mejor. Es su propio diente, vean sus fracturas, su esmalte. Libre de todo contacto. Y es como se ve en un principio. Se le avisa al paciente, tu diente se va a ver más chico, se va a ver mucha encía. No te asustes, no te preocupes. Lo que queremos es volumen de encía. Si tenemos un grosor adecuado de encía, insisto, esto va a ser más predecible porque esa encía funciona como un escudo protector hacia el hueso. Al poco tiempo, vean qué bonita encía. Es un volumen grueso, pero tengo un puntilleo de cáscara de naranja, el cual, eso sabemos, es salud. Aquí en China eso es salud, una encía saludable. Pasa un poquito más el tiempo, la encía ha bajado. Él está preocupado por esto, pero no, yo estoy feliz. Tengo esa bola de plastilina con la cual voy a empezar a jugar. Como es un diente propio, y esto aclaro, en un diente propio voy a meter ácido grabador. En un diente propio que usé como provisional para grabar el esmalte que tengo. Aquí se ve cómo queda grabado. Meto un poquito de adhesivo.
polimerizamos y vemos dónde quiero llegar a esa altura. Yo quiero mi cenit a este punto. Empiezo a dibujar con resina todo el margen donde lo quiero llevar, polimerizamos, y una vez que lo he hecho, voy a desatornillar mi corona. Es la primera vez que la voy a desatornillar después de que lo operamos. Este caso fue muy bonito. Y me encuentro con esto. Cuando yo veo esto, para mí es poesía pura. Yo disfruto mucho de ver esto, me encanta verlo. Vemos las zonas, cómo se ve la zona de tejido conectivo, vemos la zona del epitelio de unión, está un poco larga porque sí quedó profundo el implante. Pongo un tornillo cicatrizal, vemos algunos granulitos de hueso, lo cual no me preocupa. Y si yo no pongo una resina que me proteja esa zona, este perfil de emergencia se me va a colapsar. Retiro la corona, así es como la saco. ¿Y cómo voy a hacer un contorno completamente distinto? Esta corona fue al final de su vida útil en boca, es cuando acabo de poner, y lo más pulido que se pueda. En esa zona de unión, siempre la resina se ve un poco agredida. Uno de los protocolos que me enseñaron cuando aprendí estas técnicas es con resina fluida. Cuando yo uso resina normal, tengo mayor resistencia a toda esta agresión del tejido. Y este es un pequeño video rápido de cómo va respondiendo la encía conforme ponemos nuestra modificación, se va migrando. ¿Ven lo blancuzco? Este blancuzco no debe durar más de 10 minutos. Empieza de muy amplio, si se fijan se extendía hacia los dientes adyacentes y termina haciéndose muy localizado donde yo quiero subir mi margen. Lo dejamos un promedio de 2 o 3 semanas. Esto es el mismo día, la foto como todavía se ve blancuzco. Y esto creo que ya habían pasado 2 o 3 semanas, no es cierto, eso es a los 10 minutos después. 2 o 3 semanas me encuentro con esto. Los márgenes se ven un poco mejor. La integración gingival se ve adecuada. Si yo pongo resina en el perfil crítico, involucra de manera inevitable e implícita el perfil subcrítico. Nuevamente desconectamos, el día de hoy desconectamos porque voy a tomar impresiones y no puedo dejar sin soporte a esa encía. Nuevamente pongo resina fluida, mantengo protegido mi margen o mi perfil y vamos a reproducir esta corona provisional. Esto voy a reproducir toda esta zona con un pilar de impresión de cucharilla abierta. Pongo una marca que me indique cuál es vestibular. Tomamos colores. El paciente me hizo ahí una jugada muy simpática. Yo había tomado los colores adecuados. Usamos luz polarizada, diferentes tipos de luces, con glicerina, diente seco. Hicimos todo el protocolo de toma de color para que fuera lo más parecido a su color natural. Pero a los pacientes brasileños y a los pacientes colombianos, creo que alguno que otro venezolano, te descuidas un segundo y ya se están haciendo un blanqueamiento. Y él no me avisó que se había hecho un blanqueamiento y por eso los resultados finales vemos algún detalle. Esto es una prótesis que no estuvo bien confeccionada. Esto es una de las complicaciones. Si se dan cuenta, en el laboratorio al que mandamos, no fue el que siempre pedimos, ellos hicieron un modelo sólido de yeso, el perfil queda completamente inferior a lo que yo había diseñado. De no sé cuántas veces corrieron la impresión, se ve maltratada. Me mandan un aditamento de titanio tallado, arenado, desajustado, lo cual, si estamos hablando que necesito diferentes zonas, porque existe una biología bastante interesante en el área de perfiles de emergencia, esto pues nos va a ir muy mal, porque aquí voy a alojar bacterias, porque está poroso, no está pulido, estos huecos no están bien. Hablo con el laboratorio, me dice, pruébala. La probamos, vemos que es muy boludita, no tiene nada, no se asemeja nada al otro, y vemos como, así como quedaba de infracontorneado respecto al modelo, me queda en la encía. Se ve bastante severo. Y bueno, mi obsesivo compulsivo me dice, vamos a tomar unas fotografías para ver lo que no vemos a simple vista.
y vean cómo se arenó todo esto, se ha fracturado esta zona. Vemos aquí hay una línea pulida que es donde estaba el análogo, pero ahí en fuera estaba arenado hasta el tornillo. Un desajuste de este tipo no lo puedo permitir, porque eso yo sé que me va a generar infecciones. Oye, eso solo pasa en la literatura. No, a mí ya me pasó con una paciente que estaba ligeramente tallado un aditamento. Ella era muy obsesiva con el hilo dental. En lugar de limpiarse, se estaba empaquetando el hilo dental. Y era mucho menor lo que ella tenía a lo que aquí hay. Me dijo el laboratorio, te lo pulo y te lo mando. No, no se va a pulir y mandar. Esto hay que hacerlo de nuevo. El señor se enojó mucho, ya no tenemos ninguna relación. Era la primera vez que yo trabajaba con él, pero pues bueno, a veces uno aprende a la mala, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Este comentario no es por quejarme del laboratorio, es que quiero que ustedes participantes se den cuenta esos pequeños detalles. Por eso la introducción, hablando un poquito de la biología. Después mandamos a un laboratorio aquí local y nos fue muy bien. Tenemos pulido, ya no sé qué acercamientos, porque yo lo revisé, estaba pulido, estaba mejor sellado y lo colocamos y el resultado es increíble. Lo más curioso es que, insisto, va a sonar a queja, pero es un comentario. Aprendí mucho de esta situación. El doctor, el técnico me decía que en ningún lugar del mundo iban a poder lograr lo que yo estaba pidiendo. Y en San Luis Potosí lo pudimos lograr de una manera magnífica. Vemos los contornos de los dientes, se parece un poco más, mucho más, solo es ligeramente más corto, pero el paciente, él se le dijo, oye, ¿podemos mejorar eso? No, hombre, así me gusta, se ve natural, parece mío. Oye, ¿puedo mejorar un poquito? No, no, así me gusta. Y es como el paciente estuvo feliz, vemos su sonrisa, realmente no hay mayor detalle. Yo veo ligeras imperfecciones, pero bueno, soy un poco obsesivo compulsivo. Y, y eso, pues bueno, él estaba feliz. Y sí, realmente, cuando veo una sonrisa normal, con luz normal, se ve muy natural. Cuando meto diferentes luces, sí tiende a brincar un poco, pero les recuerdo, me descuido 30 segundos y el paciente ya se metió en blanqueamiento. Eso es lo que sucedió con él. Vemos el volumen del conectivo, eso me mantiene hueso, eso el implante va a estar feliz. Y ahora entendimos la parte de conexión convencional. Ese implante TiUltra realmente me ayudó bastante. Cosa diferente a los Active anteriores, funcionan bastante bien. Si no tienes un compromiso grande, tal vez no lo notes. Hay un video al final donde les muestro algunos casos comprometidos. En el caso del TiUltra, aquí a lo mejor no lo notan mucho, pero aquí es probable que lo noten más. Esta paciente es un caso muy, muy, muy interesante, muy especial. Esta paciente trae muchas prótesis, ella pierde el sector anterior superior y vamos viendo su planeación. Poco a poco les voy a ir contando de qué se trata, si no, ya no les voy a platicar más. Si logran ver, por ahí hay una lesión periapical bastante interesante. Es una señora ya en la década de los 60 años, implantes en diferente altura, muy sumergido. Ahorita les cuento los porqués de las cosas. Sí, evidentemente el implante es muy sumergido, evidentemente tengo mucho hueso, pero yo tenía miedo de operar a esta paciente. Realmente tenía miedo de operar a la paciente. ¿Por qué? Porque le habían puesto una inyección de bifosfonatos un año antes. Se manda a hacer las pruebas de CTX y estos son los datos que son relevantes. En picogramos, si sale menos de 100, es alto riesgo. De 100 a 150, riesgo moderado, 150 favorable. Si sale más de 200, no hay ningún problema. La señora salió con un riesgo entre moderado y favorable. No me acuerdo si era como 100, 160 o algo parecido. Y anteriormente me había tocado operar otra paciente que estuvo en terapia de bifosfonatos. Su ginecólogo le dijo, le voy a poner una inyeccióncita preventiva, se pone una vez al año. Nunca le dijo para qué era, nunca le preguntó del dentista. Doctores, por favor, colegas,
platiquen con sus médicos, con los ginecólogos acerca de la terapia de bifosfonatos. Si tenemos estos datos como en alto riesgo, ni de broma toquen al paciente. Y esta otra paciente que yo había atendido, estábamos en rangos más o menos iguales, entre moderado y favorable, pero cuando lo operamos, al momento de meter el implante, cosa contraria al brasileño, queríamos hacer cierta compresión y el hueso empezaba a desmoronarse como un mazapán. Y realmente tenía miedo. En los dos casos tenía miedo. Afortunadamente existe un Dios que protege a sus criaturas y nos fue muy bien. Porque aunque los estudios te dicen una cosa, el comportamiento óseo te dice otra cosa. Entonces, en los dos hemos tenido éxito, gracias a Dios, pero yo operé con miedo. Tenemos un diente bastante cariado, hacer alargamientos de corona era complicado. La señora no se quiere remover ninguno de los puentes. La oclusión es comprometida, la oclusión es bastante comprometida. Y decidimos hacer una guía digital quirúrgica. Esta guía digital quirúrgica, yo quería mucha precisión. No quiero calentar nada del hueso. Trabajamos con suero muy, muy frío. Aunque tenemos un estudio que nos dice que es favorable, el hecho de haber tomado esos químicos, ese medicamento, siempre me preocupa. Se suspendió el tiempo adecuado, no operamos hasta que fue el tiempo adecuado. Y pido esta guía quirúrgica, la pido directo a Nobel. ¿Por qué? Si se dan cuenta, me regreso. Si yo la diseño, no tengo un soporte adecuado de acrílico. ¿Por qué? Porque voy a hacer un implante post-extracción. Actualmente hay otros modos de hacerlo, pero yo sé que cuando la mando a hacer a Nobel, ellos me la van a mandar completamente con el soporte de acrílico y va a quedar precisa. Impresa de manera local, hay que arreglar uno mismo esto. Por eso decidí que le hiciera Nobel. Adelgazamos un poquito el anillo para que bajara. Hacemos la extracción. Liberamos un colgajo, hacemos cirugía guiada, pero liberamos un gran colgajo. Nuevamente aquí le pedimos ayuda al perio. Y esta lesión, teníamos una raíz bastante grande, que no tiene ningún problema de hueso, el cual se podía hacer el alargamiento de corona, se debrida completamente. Se dan cuenta, la profundidad de la lesión son casi 10 milímetros. Colocamos la guía quirúrgica, baja completamente, es muy exacta, muy precisa. Y colocamos 2 implantes. Aquí vamos a hacer un puente. Insisto, la señora no quería que moviéramos nada más. Sí me quedó por debajo, me quedó bastante por debajo, pero yo no sabía cómo me iba a responder el hueso. Entonces, yo curándome en salud y con ese temor, lo sumerjo un poquito por si se llega a perder hueso, no tuviera ese problema. Afortunadamente, no tuvimos ninguna pérdida de hueso. Se puso un injerto de hueso, una membranita creos, tanto aquí como en la lesión periapical. El perio hizo lo suyo, que es el injerto de tejido conectivo. Tenemos muy buen resultado cuando él hace colgajos en sobre. Yo también hago colgajos en sobre. Es mejor que hacer liberatrices. Las suturas. Y el día, 4 meses después, la dejamos 4 meses. Y es el día que descubrimos, tenemos hueso hasta arriba, para aventar para arriba y para abajo. Y eso de repente es, híjole, ¿por qué sumergí tanto el implante? Ah, ya me acuerdo, tenía miedo que tuviera una reacción adversa al hueso y prefería que si había una reacción adversa, el implante estuviera integrado por hueso. Entonces, nos fue bastante bien. Y lo que yo quiero aquí es las menos desconexiones posibles que yo tenga que hacer, al menos a la zona crestal. Metemos el on-one, voy a mantener ahí hueso, voy a mantener encía, y lo mismo hago del otro lado. En el on-one tenemos 2 diferentes alturas de esa conexión. El on-one es de 1,75 y de 2,5. Con ello usamos 2,5, ¿por qué? Porque tuve tanto hueso que tengo que quitar hueso y poner algo que me levante. Hay otros sistemas que tienen algo similar, pero ellos solo son para rescatar implantes muy profundos, porque sus aditamentos son divergentes. Acá la funcionalidad con Nobel es completamente distinta. Esta funcionalidad es mantener todo el tejido duro y tejido blando. No hicimos provisionales ese día. Pude haber hecho provisionales, lo cual me hubiera ahorrado alguna remodelación con perfiles de emergencia. Sí se podía hacer. Pero, insisto, yo todavía desconfiando un poquito a ver cómo responde. Esto me regreso en fechas, 26 de octubre.
2 de noviembre, ¿cuántos días han pasado? Esto que ven aquí no es pus, no es infección, eso es tejido que empieza a queratinizar. Tomamos una impresión, mandamos a hacer un encerado diagnóstico. Antes de un mes, vean el grosor de encía. La literatura nos dice que en implantes, cuando hacemos manipulación de tejidos blandos, en implantes puedes tener hasta 4 meses antes de que cicatrice en estas condiciones. Aquí no pasó ni un mes y vean cuánta encía. ¿O un guante genera encía? Sí, mucha. Vean, se cubrió. ¡Wow! ¿Tengo que volver a meter el machete? Sí, pero inevitablemente tengo que meter provisional. Usamos un opacador, es un opacador que me gusta usar. Colocamos los aditamentos ya opacados. Hago un colgajo ligeramente de palatino hacia vestibular. Vean cómo se ve aquí esa isquemia. Colocamos los primeros provisionales. Recién los rebaso, es como se ve. No son muy bonitos. Y siempre le digo a mi paciente, el primer provisional es feo, es horrible. Ni te preocupes por eso. Se había hecho alargamiento de corona, hacemos preparaciones del canino y del lateral. Una cosa increíble de este sistema On-One, a diferencia de un implante tradicional, donde yo tengo que llegar y proteger inmediatamente con resina para que no se colapse ese tejido, con On-One no tengo que hacer eso. Ayer justo viene un paciente de Estados Unidos. Este paciente desconectamos su provisional y se ve increíble el tejido. No tuve que poner ni una gota de resina para mantener ese perfil de emergencia que había hecho previamente con On-One. Se queda estable. De igual manera que en el otro caso, voy pintando donde quiero hacer mis perfiles de emergencia. Vemos diferentes alturas. Tratamos de pulir al máximo esto. Solo dibujo con resina fluida y relleno la parte que se une a la cara vestibular. Lo demás es pura resina normal. El provisional no es el más bello del mundo. Esto es, recién lo colocamos, y esto es a los 10 minutos. Ya no tengo isquemia. ¿Se ve diferente acá lateral? Sí, pero ya no queremos más recortes de encía. La paciente no tiene una sonrisa gingival. Yo les digo a mis alumnos, el caso ideal para experimentar en el manejo de tejidos blandos haciendo perfiles de emergencia, un paciente con una sonrisa baja. Queda un poquito chaparrito el órgano dentario 21. Voy a retirar un poquito con una fresa de grano grueso de fisura. Voy a hacer ligeramente áspero. Aquí no voy a usar ácido grabador. ¿Por qué? Porque es un provisional, no es un diente. Veo a dónde quiero llegar mi altura del cénit gingival. Aquí es lo que he tallado. Pongo adhesivo y dibujo dónde quiero mis márgenes. Esto es algo increíble. Yo jamás de los jamases me hubiera atrevido a hacer esta forma, algo que sea contrario a los 90 grados. Pero como yo acá tengo toda la zona crestal perfectamente bien sellada y estable, dije, vamos a probar a ver qué se puede hacer. Hicimos algo un poquito negativo. Mi límite siempre era esta línea. Vean lo que he hecho aquí. Lo colocamos, manejo mis márgenes. Vemos la encía completamente saludable. Aquí se ve como ligeramente enrollado, pero hay papila. He generado papila. Y eso es el día que tomamos la impresión. A los que no han visto la unión amidesmosomal, así se ve. Cuando retiro mi provisional, al haber hecho presión, aquí se hace un tipo de tejido de epitelio de unión. Vean cómo se pega. Hay que quitarlo con mucho cuidado. Y vemos toda esa transparencia de microvascularidad. Vemos el perfil, cómo se ve esto. No tengo nada alterado. El mismo tejido quisiera meterse en esta zona, si se dan cuenta, no se mete. Acá está más sangrante, pues sí, porque ahí estoy más abajo. Entonces, aquí lo que voy a usar es un aditamento protésico, un T-Base, lo que le llamamos Universal Base con Nobel, un poquito más largo. Se llega el día de la toma de impresiones, hacemos el protocolo normal, vean los márgenes están estables, no puse resina, pero siempre me gusta reproducir para que el laboratorio tenga todas las referencias. Tenemos mis perfiles de emergencia reproducidos para que los vea el laboratorio.
y tomamos impresión. ¿Y se acuerdan de ese puente que no se quería quitar la paciente? Se vino con la impresión. Los casos de Juan, tenemos pocos terminados. Ya algunos se los he presentado, por eso no los quiero repetir. Esta pandemia nos ha atrasado muchísimo. Esta pandemia, a muchos les ha dado coronavirus, a la hora de la hora nos cancelan, y cancelan por 1 o 2 meses, se ha enfermado toda su familia, y es el caso de la señora. Se ha mandado al laboratorio, pero después de mucho tiempo no ha podido venir. Gracias a Dios está viva, está sana. Por eso yo les comentaba en un principio, de corazón les deseo que todos estén saludables. Esto es lo que yo mando al laboratorio. Obviamente le regresamos el puente a la señora y ahora ya quiere ponerse implantes en esta zona. Pero estamos en espera de que el laboratorio nos entregue. Por eso esta historia continuará. Posiblemente en otra ocasión se los presente, pero ya con el caso finalizado. Y este es un pequeño videito donde vemos algunos casos que estamos trabajando. Tenemos muchos casos de este tipo trabajando. Mejoramos estética. Este es el primer caso que vieron. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. Quise no ser muy cansada la plática, porque si me pongo a hablar de todas las teorías es bastante pesado. Yo me he dado cuenta que la gente que asiste a nuestros cursos quieren más manos y menos teoría. No puedes entrar a la práctica si no tienes la teoría al 100%.